bienvenido a la Casa del Señor, este templo patronal de Santa Eufemia, en el que hoy nos reunimos en una cita muy especial, la presentación de un libro dedicado a nuestra santa patrona. Qué alegría que se presente una obra literaria dedicada a estudiar la figura de Santa Eufemia, una mártir que debe ser ejemplo de vida para todos los cristianos, especialmente para los miembros de su hermandad, que velamos por ella cada día y que hoy seguimos sus huellas. Estimadas autoridades religiosas, don Francisco Aureoles de Gorostiza, miembros de las distintas cofradías de Pasión y Gloria de Antequera, representantes del excelentísimo ayuntamiento de nuestra ciudad, gran maestre de la Orden del Infante don Fernando y Santa Eufemia, devotos todos de nuestra patrona. Esta nueva obra que hoy se presenta en este bendito templo contribuirá a exaltar y acrecentar la devoción a nuestra querida patrona Santa Eufemia, a la que cada día rezamos para que nos siga protegiendo. A ella también le damos las gracias de manera continua por las bendiciones concedidas a nuestra querida tierra. Y ya son más de 600 años que Santa Eufemia fue proclamada patrona y protectora de nuestra muy noble y leal ciudad de Antequera. Y aunque hubo años en los que inexplicablemente la fiesta de nuestra patrona pasó desapercibida, en torno a 1950 se sucedieron unos años que supusieron una recuperación de unas fiestas donde Antequera celebraba solemnemente la fiesta de su patrona, cada año con mayor esplendor, recuperando viejas tradiciones. Desde entonces, Antequera viene honrando a Santa Eufemia, la Santa Virgen y Mártir, por cuya intercesión celestial el infante don Fernando ganó a Antequera. A partir de entonces, la figura de Santa Eufemia es tan importante que el pueblo de Antequera deberá tributar a su patrona la ofrenda de su devoción tradicional. Afortunadamente, a partir de la década de los 80 del siglo XX, tuvo lugar la reorganización de la Hermandad de Santa Eufemia, que hoy en día continúa velando por ella y que se encarga cada año de organizar unos actos y cultos en su honor que son dignos de la patrona de una ciudad tan importante como lo es Antequera. En honor a ella se celebran trigo, oración en la noche previa a su festividad, función votiva y solemne procesión, todo ello para dar la gloria que ella merece. La Junta Directiva de nuestra hermandad y el autor de este libro, además de daros la bienvenida, agradece vuestra presencia en este acto. Y estoy segura, Antonio, de que si alguna vez has pedido algún deseo a las estrellas, alguno de ellos tendría que ver con esta afición de escritor, que afortunadamente se ha visto cumplida, en esta ocasión para dar gloria de nuestra Santa Eufemia. A continuación, paso la palabra a don Carlos Lanzar, que será el encargado de realizar la presentación del autor, don Antonio José Domínguez Luque, quien presume de ser y sentirse Eufemio por los 4 costados. Buenas tardes. Agradezco la invitación que me ha hecho Antonio. Si yo pudiera hablar de Antonio, estaría por lo menos 2 horas hablando de él. Pero quiero ser condescendiente con vosotros, porque perdonad que os tutee, porque si no, a mí me gusta ser zaguán, que es la zona de paso para lo bonito que viene después, ¿no? Así que voy a leer lo que yo he puesto sobre él en su libro, que él me ha permitido hablar, hacer una pequeña caricatura de él. Así me mido en el tiempo y no os canso a vosotros. ¿Parece bien?
¿A ti, María, que eres la autora de la portada? Perfecto. Un segundillo. Bueno, lo reconocí en el supermercado hace un par de años mientras ambos elegíamos fruta. Nos parecía un hombre, no parecía un hombre importante, no llevaba prisa, observaba, como si incluso allí, entre estanterías y precios, el mundo tuviera algo que decirle. ¿Eres tú?, le pregunté, cuando pasó a mi lado. Hoy he hablado de ti y de tu libro, Psicología Cofrade, en mi revista, le dije. Me miró con una sonrisa leve, casi infantil, como ahora, y asintió. No dijo mucho. Las personas que saben escuchar nunca dicen demasiado. Antonio José Domínguez Luque nació en Málaga en 1984, pero pertenece a Antequera como pertenecen los árboles al paisaje, casi sin hacer ruido. Es psicólogo forense y especialista en neurociencias y en documentoscopia. También es perito calígrafo judicial, de esos que saben que una letra torcida puede contar más verdad que un discurso entero. Desde hace años dirige su propio gabinete psicopericial, un lugar donde la ley se encuentra con la vida y no siempre salen indemnes. A Antonio le consultan y muchas veces para recibir verdades incómodas. Evalúa custodias, capacidades, decisiones que cambian destinos. Sabe que un informe puede separar o unir, proteger o herir. Por eso nunca confunde la imparcialidad con la frialdad. No mentir, dice siempre, aunque duela. Y lo dice como quien habla del agua o del pan sin solemnidad, pero con todo el respeto del mundo. Su despacho, yo lo vi, es una frontera, de un lado los papeles, del otro las personas. Personas cansadas, enfadadas, rotas a veces, confundidas. Antonio no promete arreglarlas. No es un mago, aunque hace magia emocional con su empatía. Es algo poco habitual, alguien que mira con atención. Y eso es un superpoder, mirar con atención. Y hay otro Antonio que no viste toga ni mide trazos con lupa. Es el que desde hace casi 20 años acompañó a familias que cuidan a enfermos de Alzheimer. Ahora a mujeres que han perdido un pecho y buscan no perderse a sí mismas. A personas con discapacidad, a niños que no encajan del todo en un mundo hecho con prisas. Allí no evalúa, en ese momento sostiene. Es maravilloso que haya gente como él. Dice que tiene un huerto muy grande. Yo creo que se refiere a eso, a todo lo que cultiva sin que salga en los currículos. Antonio escribe no para explicar el mundo, sí para mirarlo mejor. En su libro anterior, Psicología Cofrade, se atrevió a decir lo que muchos pensaban en silencio, que incluso en los lugares sagrados hay poder, y hay miedo, y egos, y también hay una generosidad tan discreta que casi nadie la ve. En este que ahora florece, de Calcedonia Antequera, tras las huellas de Santa Eufemia, nos deleita con un viaje en 100 paradas desde la historia, la cultura y la fe. Creo que este es su tercer libro. Me parece un compendio de saber muy bien contado, ya lo veréis. Yo lo leí entre móvil al acostarme y en el ordenador. No lo he podido todavía en el físico. También escribe artículos culturales, históricos, reflexivos, humanos. He leído algunos en ATQ Magazine y me han encantado. Da charlas, ya termino, da charlas no para motivar con frases brillantes, sino para ayudar a pensar sin hacer daño, para inspirar y motivar resiliencia y vida. Ama la música como se ama un refugio. Descubrió la ópera siendo niño cuando una melodía se le coló en el alma desde un anuncio de televisión. Desde entonces, Rossini se convirtió en una especie de brújula sagrada. Publicó un libro sobre sus óperas, porque cree que lo bello, si no se comparte, se marchita. Lee novelas negras como quien investiga el mundo, incluso cuando descansa. Viaja con su amada, viviendo la vida amable del amor feliz, sin grandes gestas ni alaracas, disfrutando de lo cotidiano, de lo sencillo,
buscando otros paisajes donde seguir escuchando y sintiendo. Y cuando algo deja de tener sentido, como ocurrió con su vida cofrade, sabe marcharse. Dice que eso también es una forma de fidelidad. Antonio no levanta la voz, no busca el foco, pero cuando pasa algo queda más claro. Quizá porque nunca se quita el traje de persona. Quizá porque sabe que lo esencial, como decía aquel pequeño principito, al que también admiro, es invisible a los ojos, pero no a quien ha aprendido a escuchar. Y en la psicología, en la música y en la vida, Antonio José Domínguez Luque lo sabe bien. Lo importante no es hablar mejor, sino escuchar de verdad. Y eso que a él, a oratoria, le ganan muy pocos. Bueno, pues muy buenas noches ya a todos y todas los presentes. No quiero empezar sin antes dos agradecimientos. Uno a mi hermandad de Santa Eufemia, a la que es mi hermandad de toda la vida y a la que es mi casa cofrade. Yo mi vida cofrade no lo entiendo sin la hermandad de Santa Eufemia y sin esta casa. Y por supuesto también a las religiosas mínimas, que aunque no están físicamente presentes allá con nosotros, sí lo están de manera espiritual. Y gracias a ellas pues podemos estar celebrando el acto en un sitio tan relevante como el que aquí nos encontramos. El telón de fondo que tenemos yo creo que es totalmente insuperable para lo que estamos aquí hoy presentando. En definitiva, lo que se trata es de ensalzarla a ella, de luchar por ella y decir lo que ella vale para la ciudad de Antequera. Y también quiero tener dos recuerdos pues muy emocionados. El primero es para una persona que hace ya 2 años y medio que se fue y que seguramente que si estuviera hoy con nosotros estaría sentado aquí el primero de la fila. Y ese es Rafael Espinosa. Era otro eufemio de pro. Se nos fue justamente unas 2 semanas después de que tuviera lugar la presentación de Psicología Cofrade. Echamos un rato de lo más apañado, de lo más bueno. Y yo estoy seguro de que Rafael, con lo eufemio que era y con lo que sentía Santa Eufemia, seguramente estaría aquí con nosotros. Y el segundo recuerdo es para una persona que nos abandonó hace unas poquitas semanas y que hace no demasiados años era posible verla aquí, en la reja, a la vera de la reja. Y esa era nuestra Madre María de los Ángeles, María de los Ángeles Álvarez Robles, nuestra superiora del 6º centenario, que era madre, pero en todos los sentidos, no solamente madre religiosa, sino también madre humana. Era un prodigio de la escucha, de la cercanía, de la humanidad. Y allá donde esté, seguramente que ella también se estará alegrando de que estemos todos aquí reunidos para hablar de Santa Eufemia. Bueno, os preguntaréis que por qué un libro de Santa Eufemia. Después de ya más de 600 años de veneración en nuestra ciudad de Antequera. Pues la respuesta es muy sencilla, muy fácil, y es que la historia de Santa Eufemia es apasionante. El libro lleva por título De Calcedonia a Antequera, tras la huella de Santa Eufemia, y lo que pretendemos hacer en este libro es una trayectoria a lo largo de 17 siglos, desde que la santa naciera ya por el año 290 hasta la época actual, la veneración que le damos hoy aquí en Antequera. El libro pues, se articula en 8 bloques temáticos diferentes, que vamos a ir desgranando a lo largo de este acto, ¿vale? El primer bloque va sobre la vida y martirio de Santa Eufemia. A mí me gusta mucho decir que Santa Eufemia no es ningún ser mitológico, ni ningún ser legendario, ¿no? Santa Eufemia fue una muchacha de carne y hueso que vivió en una época no demasiado fácil para vivir para los cristianos. Santa Eufemia vino al mundo allá por el año 290 aproximadamente, después de Cristo. Y venía de una familia bien, era una familia noble. Su padre era Filofronio, su madre Teodosiana, noble, su padre senador, su madre de profundas creencias cristianas, y tuvo pues, una infancia pues, bastante buena. ¿Cuál era el problema que tenía Eufemia? Que era profundamente cristiana. ¿Qué problema se le añadió a la pobre Eufemia?
que el emperador de entonces, Diocleciano, no tuvo mejor idea que convocar la gran persecución de los cristianos. Y eso fue un verdadero almacén para santos y mártires, porque Diocleciano se dio absolutamente con todos los cristianos de entonces. Santa Eufemia, en lugar de huir, en lugar de esconderse, lo que hizo fue plantarle cara. ¿A quién? Al procónsul que gobernaba su tierra, que era Calcedonia. Calcedonia es lo que hoy día es un barrio de Estambul, ¿vale? Justamente a la orilla del Bósforo. Allí había un procónsul que era Prisco, y Santa Eufemia pues no tuvo ninguna duda en plantarse delante de Prisco y de decirle que ella era profundamente cristiana. Prisco, que se jactaba de cumplir las órdenes del emperador con manos de hierro, pues la sometió a todos los martirios habidos y por haber. ¿Qué es lo que hacemos en el libro? Pues hacemos un recorrido por toda la geografía de Santa Eufemia. Una geografía más humana que divina. Narramos los diferentes martirios que vivió la santa. Aunque la vez con 2 leones a los pies, que fue la que finalmente le dieron muerte, Santa Eufemia no fue el único martirio que padeció. Sufrió ante otros muchos que vienen narrados en el libro. Finalmente Santa Eufemia pues da su vida por Cristo, aproximadamente en el año 304, y a partir de ahí empieza todo un recorrido de fe y devoción hacia la santa calcedoniense. A Santa Eufemia se le levanta un primer santuario, allí se le empieza a rendir culto, hasta que finalmente en el año 313 se promulga el denominado Edicto de Milán, en el que ya pues, se establece la libertad de religión en el Imperio Romano. ¿En qué se traduce esto? En que ya por fin los cristianos pueden rendir culto con toda la libertad del mundo. Y aquí surge una basílica de gran importancia, que sería la Basílica de Santa Eufemia, que se levantaría en su tierra natal, en Calcedonia, y en donde se celebraría uno de los concilios más importantes del cristianismo, que es el concilio de Calcedonia. Si os fijáis en Santa Eufemia, allí al fondo la tenéis, por ejemplo, en un cuadro que pintó Jesús Romero, la vais a ver siempre con un libro bajo sus manos, aparte de la palma del martirio. Pues ese libro está relacionado de manera directa con el concilio de Calcedonia. Nos cuentan las crónicas que el emperador Marciano y su esposa, la emperatriz Pulqueria, tuvieron que convocar un concilio porque había 2 posturas religiosas que prácticamente eran irreconciliables. Era la postura monofisista frente a la biofisista. ¿Qué defendían los monofisistas? Que solamente había una naturaleza en Cristo, que era la divina. ¿Qué defendían los biofisistas? Pues que había una doble naturaleza, tanto divina como humana. La lucha religiosa se enraizó tanto, que ya amenazaba con poner en peligro la estabilidad política del imperio. Entonces, claro, el emperador Marciano y su esposa Pulqueria tuvieron que poner un poco de freno a la problemática. Y aquí donde se convoca el concilio de Calcedonia. ¿Qué se pretendía hacer con este concilio? Pues intentar hallar cuál era la fe verdadera, si la monofisista o la biofisista. Problema, que las discusiones se alargaron demasiado en el tiempo, no se llegaba a ningún tipo de conclusión. ¿Y qué se le ocurrieron a los obispos de entonces? Pues ya que el concilio se estaba celebrando en la propia Basílica de Santa Eufemia y que las reliquias de la santa yacían allí en la Basílica, pues encomendar la respuesta a la propia santa. ¿Qué nos dicen las crónicas? Esto no es leyenda, estas son crónicas que están recogidas en diferentes campos documentales. Como dicen las crónicas, que en el sepulcro de Santa Eufemia se pusieron las 2 actas. Un acta, un rollo con las actas monofisistas y otro rollo de papiro con las actas diofisistas. Se pusieron sobre el sepulcro de la santa. El sepulcro se selló y se sometió a vigilancia durante toda la noche. Al día siguiente abrieron las puertas del sepulcro y hallaron que la santa tenía en sus manos las actas correspondientes a la fe diofisista, mientras que las actas monofisistas se encontraban rotas a sus pies. ¿Cómo se interpretó esto? Pues que la verdadera naturaleza de Cristo era doble, divina y humana. Venció la doctrina diofisista y por eso hoy día a Santa Eufemia se la representa, además de con la palma del martirio, también con ese libro bajo sus brazos, que son precisamente eso, las actas diofisistas que reflejan la fe verdadera. Obviamente, esto supuso un espaldarazo enorme para el culto a Santa Eufemia.
la devoción se incrementó muchísimo y su basílica se convirtió en un verdadero centro de peregrinaje y un verdadero centro de devoción. Para que me entendáis un poco el símil, por supuesto, con todas las diferencias que hay por haber, tenéis en mente lo que hoy día es la ermita del Rocío, a la hora de levantar devoción y fe. Pues más o menos eso pasaba por Calcedonia, allá por el siglo V después de Cristo con Santa Eufemia. La devoción se incrementó muchísimo. Pero ¿cuál es el problema? Que en Calcedonia, como en muchas regiones del mundo, terminó sucumbiendo pues, a diferentes contiendas bélicas. Y concretamente por tierras calcedonenses, pues sucedieron unas guerras, las guerras persas-sasánidas, que atacaron directamente a la Basílica de Santa Eufemia. Las reliquias llegaron a estar en un riesgo pues, bastante importante. ¿Qué determinación se tomó? Pues que no había más remedio, que Santa Eufemia tuviera que abandonar su Calcedonia natal y dar el salto a la capital del entonces Imperio Bizantino, que era la imperial Constantinopla. A la santa se la lleva a Constantinopla, se cruza el Bósforo, y en Constantinopla pues, se le instala en una iglesia que estaba en pleno núcleo palatino, estaba en la crema innata de lo que era la Constantinopla de entonces. Y allí pues, la devoción se sigue cultivando muchísimo. Pero Santa Eufemia siempre ha sido una santa que se ha tenido que enfrentar a mil y una contingencias. Y durante estos siglos también hubo en Constantinopla bastantes problemas que pusieron muy en peligro la devoción y el culto a ella. El caso de los periodos iconoclastas. ¿En qué consisten los periodos iconoclastas? Eran unos periodos impulsados por unos emperadores bizantinos que defendían que la adoración a reliquias pues era una verdadera idolatría, y eso estaba totalmente en contra del verdadero culto a Cristo. Por lo tanto, cortaron por lo sano, toda reliquia, toda imagen tenía que ser destruida. Así que Santa Eufemia estuvo de nuevo en un serio riesgo. Afortunadamente, a los periodos iconoclastas se le sucedieron periodos de restauración, la santa volvió otra vez a su devoción, pero hubo problemas pues, realmente serios que pusieron muy en peligro la devoción y el culto a Santa Eufemia. El culto a Santa Eufemia continuó en Constantinopla hasta el año 1204, en el que se produce el célebre aseo de Constantinopla, asedio de Constantinopla, durante la Cuarta Cruzada. ¿Qué ocurre entonces? Pues básicamente Santa Eufemia es instalada en la que hoy día es su morada definitiva, donde se halla la mayor parte de sus reliquias, que es la Catedral del Patriarca de San Jorge, hoy presente en Estambul. Y a partir de aquí empieza una verdadera occidentalización del culto. Todas estas directrices que he dado así con breves pinceladitas aparecen detalladas aquí en el libro, entre el bloque 1 y 4. Si os narrara todo esto con el mayor de los detalles, podríamos estar aquí hasta mañana, porque la verdad es que la historia de Santa Eufemia durante estos años es verdaderamente apasionante. Está llena de detalles curiosísimos, detalles que hasta la fecha pues, eran muy poco conocidos, tirando a nada, y que en el libro pues, se narran con todo lujo de detalle y además haciendo mención a todas las fuentes documentales. En definitiva, estamos hablando de realidad, estamos hablando de historia, no de mitos ni de leyendas. Y consideraba que era importante para contextualizarlo todo y que los antequeranos tuvieran una constancia y un conocimiento directo de quién es la santa que hoy día pues, nos protege creciendo su patronato. Pero claro, mientras que todo esto sucedía allá por tierra de Calcedonia, por tierra de la actual Turquía, de la actual Estambul, pues Antequera también seguían pasando cositas que iban allanando un poquito el terreno para que en 1410 terminara llegando Santa Eufemia. En este punto, pues voy a callarme un ratito y me gustaría darle la palabra a un amigo, igualmente Eufemio de Pro, historiador, que es nuestro amigo Miguel Rodríguez. Miguel Rodríguez, como digo, es historiador, activista social, y él me decía que se define, me gustó mucho la manera que tenía de definirse, que era hijo de la red de Santiago, y de verdad es que Miguel tiene el pack completo, porque es fiel servita, es Eufemio, y es hermano mayor de la Virgen de la Salud. Lo tiene absolutamente todo, no le falta nada para de Santiago. Es más de Santiago que la fuente, directamente. Así que no se me ocurre a mejor persona que Miguel para que nos narre un poquito
que pasaba por entonces en la antequera romana, en la antequera visigoda, de la que se sabe muy poquito, y en la antequera árabe. Así que, Miguel, si me quieres acompañar un ratito, tú ya lo vas a. Bueno, pues buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, a mi estimado director espiritual, don Francisco, a las autoridades civiles y a todos los amigos que estamos hoy aquí presentes. Para mí es un orgullo estar en la que también a nivel personal considero mi casa, lo ha sido durante un tiempo y lo sigue siendo también, que está en este enclave tan característico de la Plaza de Santiago. Y además que pues, un amigo como Antonio, al cual respeto mucho, pudiendo elegir a otro grande historiador de los que hay en la ciudad de Antequera, historiadores del arte, que decida hablar pues, con un inexperto historiador todavía por el transcurrir de la vida, pues a mí me es un motivo de satisfacción y un motivo de orgullo, ¿no? Y más también para que hablemos pues, un poco en este libro de lo que viene siendo la figura de Santa Eufemia, la cual siempre ha sido muy infravalorada en toda la historia desde sus inicios hasta el día de hoy, ¿no? Todavía Santa Eufemia sigue siendo una gran desconocida. Pero yo vengo un poco a contextualizar el contexto de la ciudad de Antequera. En aquel entonces, mientras Santa Eufemia pues, vivía, fallecía por culpa del martirio y su devoción se iba expandiendo, de una forma, una síntesis muy breve. En Antequera vemos una evolución histórica y un mano a mano entre la Antequera romana, la época visigoda y el Islam, que es donde yo quiero centrarme un poquito más. La Antequera romana, Antaquira y la integración pues, en la zona de la Bética. La actual Antequera hunde sus raíces urbanas en la Antaquira romana. Nos encontramos con una zona que está en pleno núcleo ibérico, es un enclave geográfico privilegiado. La depresión natural que va desde el valle del Guadalquivir hasta lo que viene siendo la costa mediterránea. Esta situación hace que la fortaleza de Antequera sea un punto y un enclave muy importante en defensa y control territorial. Durante la época de romanización, pues nos encontramos que el territorio de Antequera experimenta un proceso de organización administrativa y económica muy importante. Sobre todo nos encontramos pues, con municipios latinos, numerosas villas rurales también, donde se explotan los recursos agrícolas, especialmente cereal y aceite. Uno de los elementos más representativos que podemos tener de esta etapa es el efebo de Antequera, ubicado en nuestro museo municipal. Es un testimonio del nivel cultural y artístico de la época. Es verdad que a todo esto se suman pues, los restos arqueológicos que nos encontramos en diversas villas, mosaicos, termas como las termas romanas de Santa María y estructuras domésticas también que evidencian que era una sociedad plenamente articulada, integrada también pues, en la cultura romana. La ciudad romana no solo tuvo una función económica, sino que también tuvo un importante carácter estratégico y militar. Esta fue reforzada con la construcción de diversas fortificaciones en los cerros, donde más tarde se levantarían estructuras como la Alcazaba de Antequera. Pero quiero que tengamos una idea muy clave sobre esta Antequera romana. La Antaquira de la época fue una ciudad romanizada, fue una ciudad próspera, fue una ciudad organizada y fue una ciudad también que estaba perfectamente conectada con el Imperio Romano. Estableció las bases urbanas y territoriales de la Antequera histórica que conocemos a día de hoy. En la etapa visigoda se produce una continuidad pues un tanto más débil y un proceso de ruralización. Tras la, podríamos llamar, auténtica crisis del Imperio Romano, que no es realmente la crisis de los siglos II y III, es sino lo que viene siendo la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V. Esa es la auténtica gran crisis que nos encontramos, ¿no? Donde se pierde pues, un poco en lo que siempre hemos considerado como el centro de la cultura y como que fuera de Roma no existía el mundo, cuando realmente pues, teníamos la parte romana de Oriente, la cual es la que se ubica Santa Eufemia y la cual también veíamos que prosperaba, ¿no? Pero fue muy importante porque tanto la Antequera de la época como Hispania entran en un proceso de menor visibilización histórica.
el tablero, la pieza del ajedrez, pasa de estar centrado en el Imperio Romano de Occidente y nos vamos a Oriente. Antequera queda un poco atrás, ¿no? Relegada a un segundo plano, entre los siglos V y VIII después de Cristo. Las fuentes es verdad que apuntan, como es evidente, a una continuidad en lo que viene siendo el poblamiento, de acuerdo, aunque es verdad que con una tendencia a la ruralización. ¿Por qué hablamos de hecho? No nos encontramos grandes núcleos urbanos de población como si podemos albergar en la Antequera romana o en la Antequera musulmana. Si no, hubiéramos tenido pues, bastantes más yacimientos de los que podríamos disponer a día de hoy. Las ciudades pierden protagonismo, el campo va ganando un poquito de auge y la actividad económica se reduce considerablemente. Tenemos que tener en cuenta que en Roma nos encontramos con cereal, con aceite, en esa Antequera romana, y luego pues, en la época visigoda se reduce el comercio de forma muy intensa. Aunque es verdad que el dominio visigodo se sobrepone a la población hispano-romana de la época, pero no logran una integración plena, ni una revitalización urbana. Aún así, el núcleo de Antequera no desaparece, se mantiene la ocupación y se realizan estructuras, se reaprovechan estructuras anteriores de defensa. Este periodo resulta clave. ¿Por qué? Porque se actúa como un puente entre el mundo romano y el mundo musulmán, el mundo del Islam, preparando el terreno para la auténtica transformación islámica. En esta última etapa, de la que yo os quiero hablar hoy, pues hablamos de la Antequera islámica. Con la llegada de los musulmanes a la península ibérica en el siglo VIII, se inicia una etapa que es muy decisiva. La ciudad pasa pues, a convertirse en una medina, la Medina Antequera, y se recupera parte de su protagonismo, de su auge anterior. En este periodo, Antequera se convierte en un núcleo urbano fortificado y articulado a través de la propia alcazaba. También sucede que nos encontramos pues, con un complejo sistema de murallas que con el paso del tiempo va de menor a mayor. En un principio, la Medina de Antequera no tiene necesidad de defenderse como tal, pero ante el avance del cristianismo a través del poder de los visigodos, pues llegan unos auténticos momentos de confrontación, ¿no? Ya nos estamos acercando un poquito a ese siglo XIII, ¿de acuerdo? A ese siglo XIII, siglo XV, donde ya nos va sonando un poquito más la época de Santo Ofelia. Sucede que, para más INRI, valga la redundancia, de este imperio musulmán y sobre todo también de este califato que se da aquí en la península ibérica, se pierde la gran mayoría del poder político y militar y se queda reducido al reino de Granada. En apenas 100 años, desde 1410, que se conquista Antequera, hasta 1492, que se conquista Granada por los reyes católicos, vemos que el mundo musulmán se queda cercado por el avance y la ofensiva cristiana. ¿Qué es lo que sucede? Pues esto hace que en los siglos anteriores, en las décadas anteriores, se fortifique más todavía la medida de seguridad y la ciudad. Aunque es verdad que durante más de 2 siglos, la Medina de Antequera fue testigo del tránsito de las tropas militares por los continuos conflictos constantes hasta su conquista en la época cristiana en 1410. Una idea clave que quiero que nos quedemos de aquí es que la Medina de Antequera representa una reurbanización, una militarización de una zona pues, que pasa de tener protagonismo en la época romana y en la época visigoda lo pierde, ¿no? Y se vive el aumento de la población y se establece una decisiva frontera para conocer la ciudad musulmana que nos llegan hasta el día de hoy, ¿no? Que es la que toman el mundo cristiano. Como conclusión un poquito, por seguir dándole la palabra a mi amigo Antonio, que realmente es el protagonista de esta intervención, ¿no? El estudio de Antequera en estas 3 etapas, de esta forma tan sucinta, nos revela pues, una constante histórica. Roma aporta estructura urbana y económica. Los visigodos mantienen una continuidad, pero de una forma debilitada porque no nos llegan en muchos testimonios, o no nos llegan tantos testimonios como en la época romana. El Islam reactiva y transforma profundamente la ciudad. Aunque Antequera no es una ciudad que nace y muere en cada proceso. Es un espacio de continuidad histórica, donde cada civilización reutiliza, adapta y resignifica el legado anterior. Antequera no es solo un lugar,
es un palimpsesto. Un palimpsesto es un texto, un documento en el cual se escribe y se reaprovecha el papel para volver a continuar. Y muchas veces se puede escribir de izquierda a derecha o incluso por detrás podemos observar los restos de la historia anterior. Antequera es eso. Antequera, pues cada bajo piedra islámica late la ciudad romana. Y bajo ella la memoria de un territorio que nunca deja de ser estratégico. Y ahora vamos a continuar con el momento real donde Santa Eufemia se hace presente en nuestra ciudad de Antequera y cómo cobra el protagonismo en la época cristiana. Únicamente antes de darle el testigo de Nuevo Mismo Antonio, a las autoridades civiles, autoridades religiosas, quiero hacer un llamamiento, ¿no? Porque hoy hemos venido también a reivindicar la figura de Santa Eufemia. Pues que Antequera le debe a Santa Eufemia todo y que la figura de Santa Eufemia a día de hoy sigue siendo una gran desconocida y tenemos que luchar todos porque llegue a buen puerto y que todo el mundo conozca que Antequera tiene una primera patrona, que es Santa Eufemia. Y esto lo digo ya no solo como cristiano, ya no solo como cofrade, sino también como historiador. Antequera tiene una deuda muy grande con Santa Eufemia y hechos como el de hoy, que Antonio se presente aquí, que nos reúna a todos, es signo de que todos queremos luchar por un reconocimiento histórico mayor a nuestra patrona. Antonio, cuando tú quieras. El experto dice, ¿eh? Pues menos mal que el experto, cuando sea experto no sé yo lo que va a formar entonces. Bueno, pues Miguel me ha dejado prácticamente la bola botando. 1410. Pero antes, entre ese año 1204 en el que se produce el asedio de Constantinopla y 1410 en el que se produce la recristianización, se produce una verdadera occidentalización del culto a la santa. No creáis que a Santa Eufemia se la venera solamente en Antequera, ¿no? En Santa Eufemia se la venera prácticamente toda Europa. Hay un país en Europa que se lleva la palma en lo que es veneración, es Portugal. Es increíble como el país vecino le rinde veneración a Santa Eufemia. Yo en la investigación que he hecho he llegado a contar hasta 130 manifestaciones culturales a Santa Eufemia en todo el país luso. Es tremendo, es una veneración increíble. No solamente en Portugal, también en Italia, donde se presenta la santa prácticamente de norte a sur. En Croacia existe una reliquia importantísima de la santa vinculada a una leyenda de bastante renombre en la ciudad de Rome y donde se vive el culto a Santa Eufemia con una intensidad increíble, una intensidad tremenda. Países que se nos antojan verdaderamente lejanos, como Rusia, los países eslavos, también rinden devoción a Santa Eufemia. En Centro Europa también existe una devoción bastante marcada a Santa Eufemia con una plantada de cara verdaderamente importante a lo que era el luteranismo. Ya os digo, la occidentalización del culto a Santa Eufemia es una constante, es una cosa evidente, una cosa que está ahí y que también se narra con detalle en lo que viene siendo el libro, ¿vale? Llegamos ya al bloque 6, que es el que ya nos toca directamente, es el bloque antequerano. 1410, año de la toma de Antequera, pero no creáis que la toma de Antequera fue en 1410, llegó el infante, conquistó y era muy buena, ¿no? Antequera fue dura de conquistar. Desde los tiempos de Alfonso X, el sabio, ya empezó a haber intentonas de conquistar Antequera. Los cristianos de entonces se creían que esta Antequera nuestra eran 4 casitas rodeadas de un murito, que llegábamos, dábamos una serie de rapidito y Antequera era cristiana. Pues los cristianos de entonces no hacían más que darse de luces con la realidad una y otra vez. Las campañas están documentadas. Existe, por ejemplo, una que era la de Pedro I, apodado el Cruel, que allá por el siglo XIV plantó cara de manera muy seria a Antequera, pero si en serio iba el rey Pedro, más en serio iban los árabes de entonces. No dejaron que avanzaran ni un milímetro. Las tropas cristianas acabaron tremendamente desgastadas y no tuvieron más remedio que retirarse. Incluso nuestro infante don Fernando, antes de 1410, ya tuvo un intento previo de conquista, allá por el año 1407. El hombre llegó, mucho más prudente que su antecesor Pedro, pero viendo que no era posible conquistarla por una plaza realmente fuerte y realmente dura, pues decidió retirarse y dejar la conquista para un poco más adelante.
Y es que los árabes de entonces sabían perfectamente que Antequera no era moco de pavo, dicho de manera coloquial. Antequera era una plaza fuerte, era una pieza clave del puzzle árabe de por entonces y supieron plantarle cara. Y aquí es donde surge la figura del infante don Fernando de Santufemia. Yo recuerdo con mucho cariño el que creo que es uno de los mejores pregones que se han dado en esta iglesia, que fue el pregón del sexto centenario en el año 2009, a 3 voces, a cargo de nuestro recordado Ángel Guerrero, del catedrático Juan Manuel Moreno y de nuestra Madre María de los Ángeles Álvarez Robles. Y en este pregón, Juan Manuel Moreno García comenzaba diciendo que el infante don Fernando de Santufemia componían un binomio indisoluble y cualquier intento por diluir ese binomio era caer en un soberano error. Y Juan Manuel Moreno no podía tener más razón. No podemos entender a Santufemia sin el infante y al infante sin Santufemia. A la gente le llama mucho la atención nuestros célebres abrasos por Antequera. Y la verdad es que duele un poquito y da un poquito de rabia y de coraje que haya antequeranos que todavía no sepan de dónde viene el célebre abrasos por Antequera. Bien sabido es que el infante, allá por el mes de abril de 1410, estaba por tierras cordobesas, dubitativo, no sabía qué tierras conquistar, y se le apareció una muchacha rodeada de leones que le dijo eso de no temas, que no sabe versos por Antequera y que se le quiera. Fue el espaldarazo definitivo que le hacía falta al infante para lanzarse de nuevo por esta Antequera nuestra. Emprendió el camino hacia la ciudad, paró en un humilladero y recibió de Perafán de Rivera la espada de San Fernando. La recibió de rodillas, humillado. Por ese humilladero recibe el nombre que recibe, porque la recibió humillado, de rodillas. La espada de San Fernando, del Rey Santo, del Conquistador de Sevilla, la espada Lovera, que lleva su nombre también la espada, que tampoco se sabe, tampoco es muy conocido el nombre de la espada que se la consideró una reliquia, se la vivía en la catedral de Sevilla. Y el infante, cuando recibió la espada de San Fernando, pues juró que no iba a envainarla hasta que no conquistara Antequera. Y allá que se presentó el infante, aquí a Antequera, junto a una tropa enorme, junto a obispos, y empezó una conquista que era una verdadera mezcla de estrategia militar y estrategia psicológica. El infante supo perfectamente hostigar a las tropas árabes de una manera que se vieran totalmente acorraladas, pero no solamente por las armas, sino también privándole, por ejemplo, de los sustentos más básicos. Le cortaba el acceso al agua, a la alimentación, y todo eso iba haciendo poco a poco mella en la moral de los árabes. A pesar de ello, el alcaide árabe de entonces, Al-Karmi, supo también plantarle cara, no se le puso nada fácil. La conquista de Antequera se dilató entre abril de 1410 y septiembre de 1410. Estamos hablando de una campaña profundamente fuerte para entonces. Pero finalmente Antequera pues terminó cayendo, que es célebre, el 16 de septiembre de 1410. ¿Qué pasó cuando Antequera cae del lado de los cristianos? Que era turno de escoger patrón. ¿Cómo se hace la elección de patrón? Pues es el célebre sorteo. Ese día, el 16 de septiembre, la Iglesia Católica pues conmemoraba 5 santos: San Cornelio, San Cipriano, San Gemiliano, Santufimia de Calcedonia, Santa Lucía. La solución más salomónica, que fuera el Espíritu Santo, es que eligiera a suerte que el santo patrón debería de proteger a la ciudad desde entonces. En la recién recristianizada mezquita, que recibió su nombre San Salvador, que ahora hablaremos un poquito también de la antigua iglesia de San Salvador, pues se introdujeron una arqueta los 5 nombres de estos 5 santos y se extrajo, tras invocar al Espíritu Santo, pues un nombre de esta arqueta. Salió el nombre de Santufemia. Por si las moscas, volvieron otra vez a hacer el sorteo, por segunda vez. ¿Qué nombre volvió a salir? Santufemia. Por si ya no había bastante evidencia, vamos a hacerlo una tercera vez. ¿Qué nombre salió por tercera vez? De nuevo Santufemia. Se interpretó por entonces de que el Espíritu Santo había hablado alto y claro, y desde entonces pues Santufemia fue proclamada como patrona de la ciudad de Antequera, en aquella recién cristianizada iglesia de San Salvador. Una iglesia que se mantuvo en pie durante muchos años,
fue perdiendo su culto a medida que la ciudad fue bajando hacia el llano y abandonando la parte amurallada. Hubo un intento de recuperación allá por el siglo XIX, se llegó a construir una ermita que recibió el nombre de San Salvador, en recuerdo a la primitiva iglesia, pero que por desgracia duró poco, en apenas 30 años pues esa iglesia era ya ruina y hoy solamente nos queda de esa primitiva ermita pues algunos grabados, algunas fotos y poco más. El caso es que desde que Santa Eufemia es proclamada patrona de la ciudad, su culto se va incrementando poco a poco, y la devoción se va incrementando también bastante. Santa Eufemia es venerada de manera anual, de manera interrumpida. Una de las cosas que juró el infante de todas sus tropas fue rendirle una solemne función votiva cada 16 de septiembre, cosa que se sigue manteniendo hasta el día de hoy, nunca ha dejado de celebrarse, y además la función religiosa más antigua de todas las diócesis de Málaga, que no es broma, que no es broma. Santa Eufemia es motivo durante esta época de episodios realmente curiosos, y me gustaría sacar a colación uno que tampoco es muy conocido, pero que revela lo fuerte que se vivía la devoción por entonces. Es lo que en esta antequera nuestra se ha venido a denominar el pleito de las patrones. ¿Sabíais que hubo un verdadero pleito que se tuvo que llevar casi a juicio, entre comillas, para ver quién era la patrona de verdad, también entre comillas, si Santa Eufemia la Virgen de los Remedios? Pues en el año 1721, en el ayuntamiento de entonces, tuvo un escrito de entrada en el que se defendía el patronato de Santa Eufemia en pro del patronato de la Virgen de los Remedios, argumentando de que la Virgen de los Remedios, proclamada patrona en 1546, cuando se la proclamó, ya Santa Eufemia llevaba más de un siglo de patronato y de devoción atestiguada, firme y evidente. Entonces, pues, se acudió a las autoridades de entonces para que arrojaran un poco de luz a ver quién tenía que ser la patrona de verdad, si Santa Eufemia era la Virgen de los Remedios. Y hubo respuesta a ese pleito. Y la respuesta la dio un regidor de entonces, llamado don Pedro de Arroyo y Santiesteban. Y este hombre, pues, fue muy salomónico en su decisión. Y dijo que sí, que es verdad, que Santa Eufemia era patrona desde 1410, pero que la Virgen María era patrona de absolutamente todo el territorio español. Y si Antequera estaba dentro del territorio español, por supuesto la Virgen María también tenía que ser patrona de Antequera. Entonces, ¿cómo quedó entonces? Se estableció la base de lo que hoy día es el calificativo de patrona ganadora y patrona mariana. Santa Eufemia desde entonces pasaría a ser la patrona ganadora, en tanto que fue gracias a quien se ganó la ciudad de Antequera en 1410 de manos del infante don Fernando, y la Virgen de los Remedios pasaría a ser la patrona mariana, en tanto a su papel como madre de Jesucristo. Esa diferenciación se mantiene estable hasta el día de hoy, y como comprenderéis que en pleno siglo XXI todavía haya polémicas absurdas, inútiles, que intenten establecerse por ver quién es más patrón, quién es menos patrón, quién vino antes, quién vino después, es una cosa totalmente absurda, inútil, y es perder el tiempo, cuando tanto una como otra tienen suficiente bagaje histórico y tienen suficientes marcas documentales para atestiguar que tienen más que ganado el patronato, cada uno en su lugar. Santa Eufemia como patrona ganadora, la Virgen de los Remedios como patrona mariana. Toda polémica que se intente buscar más allá de eso es directamente perder el tiempo. Y esto está por escrito, y de hecho en los archivos del Archivo Histórico Municipal aparece recogido desde el año 1721. También ha llovido ya desde entonces. Como os digo, desde 1410 se han venido celebrando de manera interrumpida todas las funciones votivas Santa Eufemia. Empezaron en la iglesia de San Salvador, después pasaron a Santa María, después pasaron a otros templos, por ejemplo San Sebastián, hasta que finalmente pues, tiene lugar la construcción de esta iglesia en el siglo XVIII, y en 1764 se celebra la primera función votiva a Santa Eufemia aquí en esta iglesia en la que estamos hoy presentes. Y es muy curioso de ver los archivos históricos de entonces, porque narra con todo lujo de detalles cómo fue esta primera función votiva y todas las que le sucedieron. Todo eso aparece también narrado con todo lujo de detalles en el libro.
Santa Eufemia tuvo una importancia radical. Por ejemplo, su papel en Corpus Christi fue vital. ¿Sabíais que Santa Eufemia, antes de procesionar con su propia hermandad, que como nos ha adelantado antes María José, no llegaría hasta mediados del siglo XX, se procesionaba en el coro? Santa Eufemia salía acompañando a la custodia de Jesús sacramentado y lo hizo hasta bien entrado el siglo XX. También vamos a hablar un poquito de eso un poquito más tarde. Y mientras tanto, ¿qué es lo que pasaba por la Antequera barroca? Pues era un verdadero florecimiento. No podemos entender a la Antequera sin el barroco y al barroco sin Antequera. Y en este momento, pues no se me ocurre a persona más idónea para hablar de esto que nuestro amigo Manolo Rodríguez, que me va a acompañar ahora aquí un ratito. Manolo Rodríguez es historiador del arte, fue docente durante 42 años del Colegio San José de Campillo, de los cuales en los últimos 14 ejerció como director y presidente del Consejo de Administración. A Manolo he acudido para documentarme bastante en el libro porque es una fuente de sabiduría y de conocimiento increíble. Tiene un blog en internet, se llama Antequera Pincelada, y os recomiendo muy mucho que lo busquéis y leáis porque está lleno de detalles, de información y de detalles curiosísimos. La página os la doy. Manuel Rodríguez García, 105.blogspot.com. Hacedme caso que no os vais a arrepentir. Y sin más, pues invito a que a Manolo a que me acompañe un ratito y que nos hable un poquito de cómo era la Antequera del esplendor barroco. Muchas gracias. Miguel, Repostería Dios magnífica. Enhorabuena. Bueno, me pide Antonio que, como le ha pedido a Miguel que él desarrolle, bueno, pues 3 periodos históricos de Antequera. Y a mí me pide, pues, del siglo XV al XIX, de la religiosidad antequera. Y en 10 minutos, vamos a intentarlo. Nuestra ciudad, desde el siglo XV al XIX, era obvio, está definida por un arraigo hacia el sentimiento religioso consecuente del hacer político, económico y social de nuestra monarquía. Los Trastámara, los Austrias y los Borbones, en donde la religión católica apostólica romana es el catalizador vivencial de todos sus habitantes contra todo pensamiento religioso contrario a ella. Islamismo, judaísmo, calvinismo, luteranismo, anglicanismo, y todo esto establecido en un concilio, el Concilio de Trento. Conquistada Antequera en 1410, pasó a ser adscrita a Sevilla hasta que en 1467, tomada Málaga por los reyes católicos, esta reivindicó su vicaría, sustrayéndola a la capital hispalense y teniendo en este acto el apoyo de la monarquía reinante para debilitar el poder sevillano. Nuestra ciudad, bajo la advocación de Santa Eufemia, pronto demostró el potencial económico que vaticinaba. Su control se dividió en 2 potestades: el poder cívico, en manos de la familia vencedora en la toma de la Antequera musulmana, y el poder eclesiástico, representado en esa época, 1503, en el obispo de Málaga, don Diego Ramírez de Villaescusa, que, percibiendo la importancia de Antequera, no pudo hacerla catedral, no dudó en establecer en la ciudad una colegiata. La prosperidad de Antequera la lleva a construir edificios civiles, religiosos, trayendo a artistas, artesanos y a la entrada de obras de arte de maestros de fuera. Aquella sociedad vive en la zona alta, los cabildos, el eclesiástico y el político, y cada uno con sus intereses, siempre buscando el poder. El eclesiástico, pues quiere demostrarlo construyendo esa magnífica obra que es Santa María la Mayor, donde se va a desarrollar la colegiata y su famosa escuela de gramática, aportando la intelectualidad de personajes como Agustín de Tejada, Pedro Espinosa, Luis de Maradona, Luis Martín de la Plata y otros tantos. Y en la bella arte recojamos uno, Antonio Moedano de la Gutiérrez, que bueno, pues ahora se cumple
400 años de este lucentino afincado aquí en Antequera y que regó de cuadros por todas las iglesias de nuestro pueblo. El cabildo político demostraba su poder construyendo el corregidor Francisco Azurriola, el Arco de los Gigantes, las casas consistoriales adyacentes, la fuente que hiciera Baltasar de Bodros, el corregidor Alonso de Mesía abasteciendo de agua a la ciudad del arroyo del Alcázar. Aquel poder en manos de los herederos de todos los conquistadores, los Narváez, los Sayas, los Arreces, los Padillas, a los que se le van a sumar en otra generación, los Antiesteban, los Parejo Obregón, los Rojas, eran los poseedores del poder político y obvio querían el poder social. Pero este no está en manos nada más que del poder eclesiástico, poseedor del mejor regalo que se le pueda dar a una persona, como es la vida eterna después de la muerte. Supo el poder eclesiástico ver antes que el político que el futuro Antequera estaba en el llano. Y en 1692 la institución de la colegiata pasaba a San Sebastián, dejando en olvido esa magnífica arquitectura de Santa María, mientras el poder político pues seguía en la zona alta hasta el siglo XVIII, que será cuando bajen las casas consistoriales a la calzada, a la llamada Plaza Coso de San Francisco, que bueno, pues sería perpendicular a los Coller de la calzada y mirando hacia Villodre. Esa sería las casas consistoriales de aquella época, y detrás de ellos el arroyón, que bajaba por Barrero y buscaba, todavía no en la calle, Obispo. En el momento de la construcción de Santa María aparecieron en la zona baja tres parroquias: San Sebastián, San Pedro y San Juan. Más tarde se le van a unir San Miguel a San Sebastián, Santiago a San Pedro, y en 1727 resurge un nuevo San Isidro en la calle de la Vega, hoy por desgracia perdido. Las antiguas iglesias San Salvador y San Isidro, de las que tú has hablado, San Isidro el Viejo, serán absorbidas por Santa María y el tiempo las olvidará. Aquel clero secular de aquella época, en el 16 tenía 147 miembros, no eran muchos. Con Florida Blanca se hace el censo en el siglo XVIII y hay 217. Y siempre queriendo imponer su poder social y político, arropándolo en lo religioso. Este es el panorama del clero secular, resumiéndolo, distinto al regular, que pronto, cuando Antequera deja de ser frontera y un lugar hostil, las órdenes religiosas acuden a la llamada de la prosperidad que la ciudad demostraba en su producción agrícola y comercial. Aquellas órdenes religiosas entraban primero como avanzadillas, tanteaban el espacio y la situación, consiguiendo pronto el apoyo de personas importantes en sus advocaciones. Más tarde obtienen el permiso del obispado y con ello se asientan. La mayor parte, por la mayoría de las veces, en lugares estratégicos, y es curioso, y preferentemente en ermitas. Y recordemos las ermitas de Antequera. Bueno, las ermitas porque es muy importante secularizar los espacios. Es muy importante en ese momento. Y todavía hoy en día. ¿Cuál era la ermita? Bueno, pues San Zoilo, después se convierte en los franciscanos, en la Plaza de Francisco. Santa Catalina, cerca del manantial del Duranguillo, lo que es Santa Catalina. La ermita de la Veracruz, en el Cerro de Vizcaray. La ermita de San Roque, en lo alto de la Cuesta de la Chirona. El Virgen de la Antigua, se estaba en el Arco de los Gigantes, mirando la Plaza de los Escribanos. La Virgen de Pera, en la torre de la entrada de Málaga. Santa Lucía, la de Portisuelo, San Cristóbal. Hubo el alto y el bajo, y los dos en el mismo cerro de su nombre. Belén, en el camino hacia el Mojón de las Tres Cruces, porque antes de poner el arco había tres cruces que indicaban el hito de que quien venía de Granada empezaba en un avilladero en Antequera con las tres cruces. El de la Madalena, la del Espíritu Santo en la Viñuela, San Felipe Neri, en la calle Cantarero,
Nuestra Señora del Loreto, que estaba en el río de la Villa, bueno, pues está por encima de lo que es la venta de los pagos. Nuestra Señora de la Concepción se llamaba al lugar que es la cuesta San Judas. San Judas le va a cambiar el nombre a la Concepción porque se hace más famosa esa imagen. Y se le llamaba a la calle o a la cuesta de la imagen. San Antonio en la Alameda, La Suerte en el Cañuelo, San Sebastián en su plaza, Santiago también en su plaza, la Virgen de la Estrella en el Torreón, en el Callejón de la Estrella, a que los antiguanos le llamaban el Callejón de los Besos, porque aquellos novios que se querían comprometer delante de la Virgen se daban un beso. San Miguel, en el arrabal de San Miguel, y San Bartolomé, en la esquina de esta calle con calle Estepa. A mediados del siglo XVII, en la ciudad había 362 frailes y 771 monjas, 1.133 criaturas. En el 18 bajaron el número, 300 frailes y 172 monjas. Para la demotivación quedaban 134 frailes y 126 monjas. Quedaron nada más que 260 criaturas. Tenemos que decir que la mayoría de las órdenes religiosas que actuaban en Antequera eran en su mayoría mendicantes, capucinos, agustinos, trinitarios, franciscanos, menos estos últimos, los franciscanos. Los otros dejaron pronto la mendicidad porque fueron favorecidos por parte de la población pudiente. La riqueza les vino por medio de las limosnas, las donaciones, las ventas de capillas y los intereses, ascensos, daban préstamos. Con las donaciones acumularon propiedades urbanas y agrícolas, que bueno, pues obvio les dejaban pingo el beneficio, e incluso llegaron a comprar juros. Donde sabéis, títulos de deuda pública. Había años, al 4, al 6, al 8. Llegaron a tener el 13% del territorio agrícola y el 12,6% de la cabaña ganadera. Pero también tuvieron y nos dieron el gran patrimonio artístico de nuestras iglesias. Los mayores propietarios de aquella época, las monjas de Madre de Dios. ¿Quiénes le seguían? Pues los jesuitas, un gran poder que tenía esta orden, tanto que llegaron a echarlo con Carlos III. Los jesuitas de la calle de la Tercia. Y en tercer lugar, las monjas de Santa Clara. Bueno, pues visto un poco por encima el clero, el secular y el regular, hay aquí un tercer brazo para ver la situación religiosa de Antequera, que es el que tenemos que asociar las cofradías y las hermandades. En aquella época no hay diferencia entre estas dos entidades. Será más tarde cuando las agrupaciones de gremio se determinen por la denominación de hermandades. Ellas se vincularon pronto al adquirir el patronado. Era comprar una capilla en una iglesia. Comprar una capilla distinguida socialmente al comprador o al grupo que lo hacía. Además, con ello se adjudicaba un lugar donde reposar y ser recordado a su muerte. La compra del patronado o capilla en la iglesia podía ser en efectivo o, como la mayoría de las veces, dejando en usufructo propiedades que rentabilizaban el mantenimiento de la capilla, que en su mayoría tenía adjudicado una capellanía, es decir, la capacidad de tener un capellán y el poder allí dar misa. Hubo capillas que tuvieron hasta 8 capellanías. El objetivo de las cofradías era manifestar, lógico, su fervor religioso grupal, para ello celebrar culto a un titular, organizar actos de voto y, sobre todo, procurar tener acciones caritativas. Esto último le determinaban como le hacían hacer una religiosidad mutualista. Es muy curioso porque las mutualidades vienen de las cofradías. Se estructuraban estas hermandades de cofradías, como ya sabéis, en sacramentales. Bueno, pues son aquellas que adoran a la Eucaristía, no tienen imágenes. Las penitenciales abocaban a un pasaje de la Pasión, son las de Semana Santa, y la de Gloria, pues que veneraban un santo, en este caso Santa Eufemia. Signo exterior de la cofradía era el procesionar sus imágenes.
uno en Semana Santa, otro en la onomástica del santo o la santa, y en este caso que siempre terminaba, pues lógico, por un momento festivo. En algunos momentos terminaba pues en situaciones deplorables. Sin la menor duda, la procesión más importante en Antequera siempre fue el Corpus. Auténtica fiesta esperada por la sociedad cristiana, por su religiosidad y por su festividad. Las cofradías más reiterativas en su salida, a mí me da nostalgia porque están en Santo Domingo. Yo soy de la calle Rastro y yo caía a Santo Domingo saltando la gitanilla. La Virgen del Rosario, que tenía su salida el primer domingo de octubre y todos los primeros domingos del mes. Y aquí, en Santo Domingo, Jesús Nazareno, que salía el 1 de enero y todos los terceros domingos del mes, junto al Niño Perdido. Y además, en Semana Santa. Lógico, esto fue perdiendo esa reiteración. Antequera llegó a tener 50 cofradías. 14 de ellas salían de Semana Santa de lunes a domingo de resurrección. De ellas, como sabéis, una era de luz y las menos de sangre. La más seguida de entre la de sangre, a ceráfica, así cofradías de la sangre en San Zoilo. Sus penitentes cargaban con una enorme cruz y se flagelaban desde que sabían, marchaban hacia el Calvario de la Veracruz, lo que es el cerro, nuestro cerro. Las de luz se cubrían con toscas túnicas de colores que identificaban a su cofradía. Y la más significativa, imagínate que era la de luz de nombre, morado. En un principio iban con capirotes, como ahora se hace. Tuvieron que ser prohibidos debido a los desmanes que se producían en el anonimato, determinando llevar la cara al aire libre y haciendo de esto una característica que nos define y que definía Antequera en su Semana Santa. Algunas cofradías ponían números a sus cofrades, pero ponían números pero nunca lo llevaban a cabo. Solamente hubo una que sí que puso un número y fueron 24 cofrades, y era la cofradía de la cárcel. Una hermandad o cofradía a destacar en Antequera por su espíritu social humano fue la Hermandad de la Caridad, que seguía las reglas de la sevillana de Miguel de Mañara, que afincada en calle Lucena, en 1715, ocupó un sitio emblemático en la calle Estepa, que también hoy se ha perdido. ¿Cuáles son los principios de esta hermandad? Cuidar a los enfermos pobres, darles de comer y enterrarlos si estaban solos, sepultar a los reos que no tenían familia, recoger a los difuntos abandonados, dar hospedaje a los sacerdotes, peregrinos y mendigos. Y comparable a esta hermandad, anterior a ella fueron los hospitalarios de San Juan de Dios, que a mediados del 17 fusionaron los muchos hospitales que había aquí en Antequera. El Hospital de la Caridad, que estaba en San Sebastián, el Hospital San Sebastián, perdón, el de la Caridad de San Sebastián, el de San Sebastián, que estaba en la cuesta de Santo Domingo, y este era curioso porque recogía a aquellos que habían o padecían el amor orgánico, la sífilis. El de la Concepción, arriba en la cuesta de Santo Domingo, el de San Juan, en el barrio de San Juan, este solamente era para mujeres. El de Santa Ana, que estaba en el Carmen, el de Jesús en el Portichuelo, y Nuestra Señora de las Buenas Nuevas, bueno, pues que la ubicación realmente dan la Puerta Zapatera, pero no es seguro. Así, en 1667 se creaba un único hospital en la calle Estepa con la denominación de Hospital de San Juan de Dios, que todos de aquí hemos conocido. Y todo este sentimiento religioso, controlado, y lo digo, por la más perversa institución que cualquier religión pudiera tener, la Santa y Justa Inquisición. Comprensible en su época por los dominadores del poder político y religioso, y rechazada por los aires de la Ilustración que llegaron con la invasión napoleónica para prohibirla por fin en 1812.
símbolo de que el antiguo régimen había terminado, la sociedad y la Iglesia estaba buscando otro rumbo. Y con eso último quiero concluir esta somera visión de aquella antequera religiosa del 15 al 19 y dar la palabra pues al que es protagonista, nuestro amigo Antonio José Domínguez. Después me diré si Antequera no es digna de ser envidiada por otras ciudades, porque tenemos una historia que es digna de profundizar, pero hasta el más profundo de los trasfondos. Bueno, pues ya finalmente en el libro nos metemos ya en el siglo XX. En el siglo XX, aparte de venerarse a Santa Eufemia en el Corpus, a primeros del siglo XX también se hacía en torno al 16 de septiembre. Los vecinos del barrio de Santiago de entonces eran muy apretados. La iglesia da para lo que da, no es demasiado grande. La plaza da para lo que da, tampoco es demasiado grande. A Santa Eufemia despertaba pasiones por entonces y el 15 de septiembre, la víspera de su festividad, pues se celebraba una velada dedicada a Santa Eufemia, una velada, digamos, una fiesta. ¿Qué es lo que pasaba? Que también se hacía una oración previa, que afortunadamente la hermandad ha venido recuperando de unos años hasta la actualidad. ¿Y qué pasaba? Pues que llegaba gente de todos los barrios de Antequera y ocupaban los bancos de la iglesia, mientras que los vecinos del propio barrio de Santiago pues se quedaban fuera, se quedaban de pie. Hasta que un año los vecinos del barrio de Santiago se hartaron y se liaron a pedradas con todos los vecinos que venían de otros barrios. Así de apretados eran los vecinos de este barrio por entonces. Esto no es leyenda, esto está recogido en la prensa de entonces y además recogido con todo lujo de detalles. También se explica aquí en el libro, ¿vale? Bueno, pues el culto a Santa Eufemia se mantiene más o menos con las mismas directrices. Llega la Segunda República, en la Segunda República el culto también se mantiene, aunque hay algunos brotes de violencia. Por ejemplo, hay una huelga en 1932 que deriva en algunos acontecimientos violentos. Por ejemplo, en el año 1932, como os digo, se produce un conato de incendio en la Trinidad y también se produce otro conato de incendio aquí en las puertas de la iglesia, que tuvo que ser sofocado por las propias monjas con cubos de agua. Finalmente, en el 36, como bien sabéis, pues estalla la guerra civil. Antequera pues cae pronto del lado nacional, pero claro, cuando llega septiembre los ánimos todavía estaban bastante caldeados. Ese año la función votiva no se celebra aquí en la iglesia de Santa Eufemia, se celebra en San Sebastián y las religiosas mínimas, para poder asistir a la función votiva, dejan su hábito, se visten de seglares y no dudan en trasladarse hasta San Sebastián pues, para acompañar a la Santa Patrona cada 16 de septiembre del año 1936 en la San Menor. Y es muy curioso por eso, porque las monjas no iban vestidas con su hábito de religiosas mínimas, sino que iban vestidas de calle, como cualquiera de nosotros. Para que os fijéis hasta qué punto llegaba el fervor de la religiosa Santa Eufemia. No obstante, habían recibido la orden de custodiar Santa Eufemia desde 1601, y ese mandato pues, lo han llevado a gala hasta la actualidad. Y en el año 37 las aguas vuelven un poquito más a su cauce, y en el año 49 tiene lugar el surgimiento de la Hermandad de Santa Eufemia. Tiene delito que no surgiera una hermandad encargada de dar culto a la patrona hasta el año 1949. Previamente se había encargado el Cabildo Civil y Eclesiástico, pero no existía una cofradía propia. En el año 49 se constituye esta cofradía en San Pedro, en la iglesia de San Pedro, y entre el año 50 y el año 55 se viven verdaderas procesiones de fervor en Antequera. Dicen las crónicas que se utilizó un trono de plata, un templete de plata. Teniendo en cuenta la talla de Santa Eufemia, la envergadura que tiene, y que el único templete de plata que actualmente existe en Antequera capaz de albergar a la Santa es de la Virgen del Rosario, se sospecha, se intuye que se podría haber utilizado el templete de la Virgen del Rosario para procesionar a Santa Eufemia. Esto se produce hasta el año 55, con participación de todas las cofradías de Antequera. Y a partir del año 55, no sabemos el motivo, ni la causa, ni el porqué, pero el culto a Santa Eufemia comienza a experimentar un declive tremendo. Pero no solamente de Santa Eufemia, sino también de la Virgen de los Remedios. Ambos cultos empiezan a sufrir un declive
totalmente llamativo, hasta el punto de que el culto a ambas se limita a una misa el día 8, a una misa el día 16 y punto pelota, se acaba lo que se daba. La verdad es que es bastante llamativo cómo el culto a unos patrones se puede experimentar un declive tan marcado. Afortunadamente, en los años 80 se corrige este garrafal error por parte de la ciudad y en lo que compete a Santa Eufemia se organiza la hermandad en el año 1988. Ese año procesionaría de nuevo Santa Eufemia por las calles de Antequera en ese templete que tenéis ahí detrás, que fue un regalo del Ayuntamiento de Antequera, su santa patrona, del año 1866. Ponéis el trono tal y como la estáis viendo ahora mismo, procesionó por primera vez Santa Eufemia en 1988, después de muchos años de no hacerlo. A partir de aquí, la hermandad tomó una carrera hacia adelante y sin freno, una evolución continua, constante, en el que la hermandad hace verdaderas locuras. Me acuerdo de una que se la viví yo en primera persona, en el año 2000, si la memoria no me falla, cuando los que dirigían esta cofradía estaban totalmente idos de la cabeza, porque eso no tiene explicación ninguna lo que hicieron, pasaron por la calle Estepa y llegado a la iglesia de los Remedios, al trono no se le ocurre otra cosa que coger, encararse frente a la Virgen de los Remedios, pero no solamente encararse, sino el trono irse al suelo, entrar dentro de la iglesia y ponerse frente por frente a la iglesia de los Remedios. Y eso lo viví yo en primera persona y es uno de los momentos más emocionantes que yo he vivido nunca a los pies de Santa Eufemia. Fue un momento verdaderamente emocionante y que en definitiva da al traste con esas supuestas rencillas que algunos todavía hoy se empeñan por buscar. Desde el mismo momento de la reorganización de Santa Eufemia, de la cofradía, hay un objetivo muy claro, que es el del sexto centenario. Y muchos de los que estamos aquí, pues vivimos el sexto centenario en primera persona, bien desde el lado cofrade, bien como integrantes de aquellas comisiones que se establecieron para celebrar el sexto centenario como Antequera se merecía. En el año 2007 jubilamos este templete verde y lo cambiamos por el trono actual, que está justamente aquí. Y el año del sexto centenario pues, fue una verdadera locura, se hicieron muchísimas cosas y muchas cosas que se quedaron en el tintero que no se pudieron hacer. También se ganan en el libro, ahora que estamos aquí en Petit Comité, una de las cosas que se propusieron fue una procesión conjunta de los tres patronos de la ciudad. ¿Os imagináis una procesión conjunta en el que Santa Eufemia, la Virgen de los Remedios y el Señor de la Salud de la Agua hubieran desfilado por la calle de Antequera? Eso estuvo sobre la mesa. ¿Salió? No salió, pero no fue porque no se intentó. Y también el tan ansiado Santo Entierro Magno, que hasta la fecha todavía no hemos podido disfrutar en nuestra ciudad. La esclavitud de nuestra patrona Mariana, pues si no pudo sacar la espirita con la Magna Mariana que hubo con motivo de su triple aniversario. Todavía soñamos con el día de que podamos celebrar un Santo Entierro Magno aquí en Antequera. Seguramente que a fuerza de insistir y pedirlo, algún día lo gozaremos y lo disfrutaremos. Y así hasta el día de hoy, no quiero extenderme mucho más porque tampoco quiero hacer mucho spoiler de lo que pone aquí en el libro. En el libro aparece detallado todo con muchísimos detalles. Todo el año del sexto centenario y también la época actual, pero no quiero dejar de terminar este acto sin antes hacer hincapié en que Santa Eufemia es la imagen más representada de toda la ciudad de Antequera. Tenemos representaciones de Santa Eufemia en forma de imágenes, de cuadros, de grabados, de piezas de orfebrería, de piezas artísticas en un montón de ubicaciones en Antequera. Aquí en la propia iglesia hay unas cuantas, en el Museo de la Ciudad, en iglesias como San Sebastián, en iglesias como el Carmen, el Capuchino, en el museo. Están desperdigadas por edificios civiles y eclesiásticos de nuestra ciudad de Antequera y algunos son verdaderamente curiosos. En el libro, a lo largo del bloque 7, también se hace un recorrido bastante detallado con una selección bastante amplia de la representación artística de Santa Eufemia en Antequera. No completo, porque si tuviera que hacerlo completo habría que hacer prácticamente un catálogo, porque hay una cantidad exagerada. Muchas de ellas se recogieron en una exposición que se celebró aquí en 2010 con motivo de la clausura del sexto centenario, pero que sepáis que existe y que también están recogidas en el libro. Y también hacer hincapié de que a Santa Eufemia se la venera en prácticamente todo el mundo. Hay iglesias ellas consagradas tanto en Australia como en Estados Unidos, en nuestras antípodas, en las que hoy día se les rinde culto y además un culto tremendamente enraizado. También damos unas pinceladitas aquí en el libro que os invito también a descubrir. Sin más,
Antes de terminar este acto, comentaros que si os interesa adquirir el libro, ahora cuando terminemos va a estar disponible aquí justamente debajo del templete. Y para cerrar, pues les quiero dar la palabra a mi amiga Carolina, apatea de la hermandad, que nos va a dirigir unas palabritas a modo de clausura. Buenas noches, muchas gracias, seré breve, voy a ser concisa. Antes de comenzar, pues me gustaría pediros disculpas en nombre del hermano mayor, Miguel Ruz, que por motivos laborales no ha podido acompañarnos esta noche tan importante para la hermandad como para nuestro amigo Antonio. Llegamos al final de la presentación, daros las gracias a todos los que hoy nos estáis acompañando y sobre todo a ti, Antonio, por elegirnos para la presentación de tu libro. Como antequerana y devota de Santa Eufemia no puedo estar más orgullosa y agradecida. Aunque debo deciros que en realidad esto es solo el principio. Como lectora puedo decir que un libro no termina cuando se cierra la última página. Empieza cuando lo abres, cuando lo comentas, cuando te reconoces en él. Hoy nos hemos llevado a casa, o nos vamos a llevar a casa, más que tinta y papel. Nos llevamos la historia de una santa que es nuestra, de una ciudad que es única y de una devoción que nos une desde hace siglos. Hoy Antonio ha presentado un pedazo del alma de Antequera, encarnado en la figura de Santa Eufemia. Que su ejemplo nos siga inspirando y que estas páginas nos ayuden a no olvidar quiénes somos ni de dónde vinimos, qué importancia tiene la historia, porque no se puede modificar, no se puede alterar. Eso es inamovible. Que su ejemplo nos siga inspirando y que estas páginas nos ayuden a eso, no olvidarnos que somos, perdón. Gracias por estar aquí, por arropar este proyecto y por mantener viva su llama. El libro ya está en nuestras manos, así que esperáis para cogerlo. Lo último que me queda por decir es viva Santa Eufemia y viva nuestra ciudad de Antequera. Muchísimas gracias. Lo dicho, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Ya os digo, aquí tenemos unas copias del libro, también está disponible a través tanto de Amazon como en Librería Aragón, por si las copias de aquí se agotan. Y lo dicho, daros muchísimas gracias por vuestra asistencia, por vuestra implicación y por haber arropado este proyecto. Muchas gracias.